Bueno, hola compañeras, compañeros, en este video que estoy haciendo les voy a hacer como un mini resumen, o sea, lo más resumido posible, de inductancia mutua, de lo que se va a evaluar dentro de esta semana. Bueno, los objetivos, o sea, las cosas que voy a ver dentro de este video están acá: autoinductancia, inductancia mutua, punto de referencia, inductancia equivalente, y bueno, esto que son la elección de polaridad, inductancia mutual y modelo T. Bueno, partiendo con lo que son autoinductancia e inductancia mutua, se parte primero entendiendo lo que son los flujos magnéticos. Cuando uno estudia inductancia mutua, en realidad está estudiando dos bobinados que están relacionados entre ellos, o sea, están interactuando entre ellas, pero a través de flujos magnéticos. Tenemos por un lado los phi sub 1,1 y el phi sub 2,2, y por otro lado tenemos el phi sub 1,2. El phi sub 1,1 con el phi sub 1,2 corresponden a la inductancia de dispersión. Estos son flujos magnéticos que se pierden dentro de un único bobinado, por ejemplo, como se ve acá en la figura. Y por otro lado tenemos phi sub 1,2, que esto es un flujo magnético que se comparte entre las dos bobinas. Vamos a decirle a esta bobina, bobina de primario, y a esta otra bobina de secundario. Entonces, acá está el flujo magnético phi sub 1,2 que atraviesa tanto la bobina 1 como la bobina 2. Para generar estos flujos magnéticos, nosotros sabemos que se generan a través de, por la tercera ley de Maxwell, la ley de Ampère, que es la integral cerrada de la intensidad de campo, o sea, claro, la intensidad de campo es igual a la corriente encerrada. Y mediante la cuarta ley, la ley de Faraday, sabemos que la derivada del flujo enlazado va a ser igual a la tensión inducida dentro de la bobina. Entonces, ¿qué es lo que quiere, en conclusión, qué es lo que quiero decir con esto? Que, por ejemplo, tenemos corrientes dentro del primer bobinado. Por la tercera ley, sabemos que esta corriente va a crear un flujo magnético. Ahora bien, este flujo magnético va a atravesar ambas bobinas. Entonces, por la cuarta ley, sabemos que ese flujo estaría generando una tensión dentro de cada bobina. En teoría circuito 1 pasaba que uno estudiaba también este tema, pero solamente estaba lo que era la autoinducción porque existía un flujo magnético únicamente para esta bobina. Pero en este caso tenemos este flujo compartido que induce tensión aparte en la bobina 2. O sea que en la bobina 2 estarían habiendo tensiones debido a la corriente del primario. Ahora, ¿cómo se van a dispersar estos flujos? Depende de las características físicas de cómo encontremos las bobinas. Entonces, una de las más relevantes, encuentro yo, es dónde se van a hacer los enrollamientos de los bobinados, ya que existen materiales con diferentes permeabilidades. Tenemos materiales de permeabilidad muy alto, que son los materiales ferromagnéticos, como el hierro. ¿Y qué es lo que ¿En qué se basa esta gran alta permeabilidad que tiene? Es que la mayoría del flujo va a estar circulando a través de lo que son las ramas de este material. Entonces, como todo el flujo está haciendo, si es que por ejemplo nosotros tuviéramos una bobina acá, como todo el flujo estaría dentro de un flujo mutuo, entonces estaríamos hablando que dentro de nuestro sistema tendríamos solamente phi sub 1,2. Distinto así si nosotros conectáramos las bobinas o estuvieran interactuando a través del aire, ¿no? Porque como el aire no tiene una gran permeabilidad magnética, entonces mucho flujo se escaparía, sería como de dispersión y estaría únicamente en la bobina 1. Hablamos de transformadores cuando la permeabilidad, un transformador ideal es cuando la permeabilidad es infinita. Evidentemente ningún material, o sea, no sé si, bueno, la cosa es que ningún material tiene una permeabilidad infinita. Los materiales que más presentan permeabilidad son los ferromagnéticos, como dije anteriormente, y acá en esta gráfica que está intensidad magnética versus densidad magnética, tenemos como las curvas del comportamiento de las permeabilidades. Acá se puede apreciar la del hierro, y se ve que es mucho mayor que la del vacío, o sea, es un material altamente permeable y donde se va la mayoría del flujo magnético. Ahora, para medir esta cantidad, porque en realidad sabemos ya que el enlace de un flujo magnético produce una tensión, entonces necesitamos saber una forma de medir la capacidad que tiene la bobina de enlazar flujos, porque estos enlaces de flujo, recordemos que N por phi, el enlace, van a generar tensiones.
Entonces, para eso nacen los conceptos de inductancia. Primero inductancia propia y después de inductancia mutua. La inductancia propia, como vemos acá, estaría siendo el flujo enlazado dentro de la bobina 1, porque phi sub 1 sería el flujo que circula a través de la bobina del primario, o sea, phi sub 1, 1 más phi sub 1, 2. Eh, entonces, si nosotros este flujo lo multiplicamos por el número de vueltas, obtenemos el flujo total enlazado. Y este va a ser igual a la inductancia por la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la bobina es de una alta inductancia, por muy poca corriente que nosotros tengamos, igual vamos a tener mucho enlace, porque la inductancia es alta. Contrario, sí, si la inductancia fuera baja, por mucha corriente que yo le colocara a la bobina del primario, entonces igual sería poco el enlace de flujo. Ahora el mutuo básicamente es como el enlace, la cantidad de enlace de flujo que nosotros estaríamos haciendo en el secundario debido a los flujos magnéticos producidos por la corriente de la bobina de primario. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que la bobina de primario va a generar un flujo y este flujo que llega al secundario va a ser el phi sub 1, 2. O sea, el enlace de flujo sería phi sub 1, 2 por la número de vueltas del secundario. Este es el enlace. Y esto, como dije anteriormente, tiene que ver con la inductancia mutua por la corriente 1. Que una de las cosas por qué tiene que ser phi sub 1, 2 y no phi sub 2, 2 más phi sub 1, 2 es que en realidad acá lo que se está estudiando el enlace, o sea, la tensión debido a la corriente de bobina de primario, por eso solamente se considera phi sub 1, 2. Bueno, estas ecuaciones son bastante importantes, así que yo recomiendo que se las sepan bien. Siguiendo, ahora voy a explicar K. K es una relación que existe entre phi sub 1, 2 y phi sub 1. Phi sub 1 es el flujo total que circula por acá, o sea sería phi sub 1, 1 más phi sub 1, 2, el enlace de los flujos azules más el flujo rojo, y sería la relación del flujo rojo dividido en el flujo rojo más el flujo azul. Y bueno, ¿por qué es tan importante esta relación o por qué se saca? Es porque cuando uno hace el análisis de la energía a través de las leyes de Maxwell dentro de bobinados, se puede llegar a esta ecuación que está acá, que básicamente relaciona las autoinductancias con la inductancia mutua. Entonces, generalmente, para los problemas que son como, por decirlo así, más teóricos, funciona harto esta ecuación. Y esta también, para el tema de transformadores, que relaciona el número de vueltas de primario y secundario con la autoinductancia de primario y secundario. Bueno, ahora sigo con lo que es punto de referencia. Eh, bueno, lo que se trata acá es que a través de un sistema estos ejercicios, a través de un sistema que nos dan, tenemos que llegar a un circuito equivalente. Y para hacer esto, primero empezamos a analizar cómo están conectadas las bobinas. Si nosotros seguimos el cable, vemos que tenemos una bobinado acá conectada en serie a un segundo bobinado y bueno, un tercer bobinado también conectado en serie a estos dos bobinados. Por tanto, la conexión estaría siendo así. Ahora lo que sigue es colocar lo que es los puntos de referencia. Y que básicamente, ¿qué son estos puntos de referencia? Son puntos que nos dicen en qué sentido se va a generar el flujo magnético. Y para colocar estos puntos de referencia, yo voy a fijar primero, oh, qué feo, espérenme. Primero se va a fijar un flujo que vamos a decir que va a ser en sentido positivo. En este caso va a ser de derecha a izquierda. Entonces, si nosotros analizamos la corriente en el bobina 1, si la corriente va en este sentido, por regla de la mano derecha podemos percatarnos de que el flujo va a ser producido en este sentido, o sea, en el mismo sentido que sería el sentido positivo. Por tanto, como este flujo está en el mismo sentido positivo cuando la corriente entra por acá, vamos a colocar un puntito en el lado izquierdo, o básicamente en el lado donde entra la corriente. Si seguimos analizando la bobina 2, si la corriente entra por acá, al ser igual que la bobina 1, el flujo sería generado en esta dirección positiva. Por tanto, el punto también estaría ubicado en el lado izquierdo. Analizando la tercera bobina, si es que el flujo entra desde aquí, entonces, como el enrollamiento es al revés, por regla de la mano derecha sabemos que esta vez la bobina estaría generando el flujo en sentido contrario. Como está en sentido contrario, vamos a colocar el punto al otro lado. Y bueno, esto dentro del circuito equivalente quedarían los puntos de esta manera.
Mm, ya. Ahora, el segundo análisis que quiero hacer, que es importante de esto, porque en realidad se ve el tema de los puntos, porque imagínense si es que la corriente entrara acá como dije anteriormente. Esta bobina trataría de inducir un flujo en el sentido de derecha a izquierda, y ese flujo lo verían tanto la bobina 1 y 2, o sea, la bobina secundaria y la que está acá. Entonces, estas dos bobinas tratarían de oponerse a ese flujo, y para oponerse a ese flujo tendrían que generar flujo en estas direcciones, ¿sí? Y para hacer eso, por lo menos esta bobina tendría que generar una corriente saliendo del punto. Y esta, para generar el flujo en ese sentido, también la corriente tendría que estar saliendo del punto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llegar con esto? Es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una bobina y sabemos que está entrando una corriente por el punto de esta bobina, entonces inmediatamente en las bobinas que están involucradas a través compartiendo flujo con esa bobina, tratarán de inducir una corriente en sentido contrario, o sea, saliendo del punto. Si entra por el punto, acá sale del punto y esta también tendría que salir del punto. Ahora, para calcular la inductancia equivalente total, bueno, tenemos que fijarnos en el circuito que ya habíamos tenido antes. Y básicamente acá lo que son importantes son los puntos, porque, bueno, para sacar la inductancia, primero tenemos que sumar la autoinductancia del primario y de la segunda bobina. Y luego, según cómo estén ubicados estos puntos, vamos a sumar o vamos a restar la inductancia mutua. Si es que están en el mismo lado, se dice que es una serie aditiva y por tanto se suman. Y si es que están en lados contrarios, se dice que es una conexión seriopositiva y se restan, multiplicado por 2. Eso es importante también. Ya, ahora voy a ver lo que es la elección de polaridad inductancia mutual. Esto es como una técnica que se usa para colocar fuentes de tensión controlada dentro de un circuito cuando uno está analizando un problema. ¿Y por qué en realidad uno está hablando de fuentes controladas? Porque imagínense la figura que tengo acá. Si hubiera una corriente circulando por acá, se induciría una tensión en la bobina secundaria, como dije anteriormente, debido a los flujos. Entonces, esa tensión depende del parámetro de la corriente de primario. Como está acá, mira. Acá está el mismo circuito, el mismo esquema anterior visto de forma de circuito. Entonces, acá yo tengo la corriente I1, tengo los puntos de referencia, la corriente I2 y la inductancia de cada bobina, la inductancia mutua M. Entonces, la corriente I1 estaría induciendo una tensión en el bobinado 2 debido a los flujos que están compartiendo. Y como esa tensión depende de un parámetro de la bobina de primario, vamos a definir esta tensión como una fuente controlada. De tal manera que después cuando hagan el circuito ya no tendrían que estar analizando esta M, sino que ya les quedaría de esta forma que es mucho más simplificado. Igual para el lado de la bobina de primario, tenemos la fuente de tensión, pero esta vez controlada por la corriente de secundario, porque el secundario es el que induce las tensiones sobre la bobina 1. ¿Sí? Y esta sería, acá tenemos J omega L1, estas son las tensiones debido a la inductancia de dispersión. Entonces, estas dos son debido a la inductancia de dispersión, o sea, no a la inductancia, al flujo de dispersión, y esto debido al flujo mutuo entre ambas bobinas. Lo que sigue es que estas tensiones tienen que tener ciertas polaridades. Entonces, para saber cuál es la polaridad, es como les dije anteriormente, que por ejemplo, si la corriente acá estaría entrando por el punto, entonces acá intentaría salir por el punto para oponerse a los flujos magnéticos. Entonces, para que eso suceda, para que la corriente se salga del punto, la polaridad que tiene que tener esta fuente de tensión controlada es más menos, debido a que en una fuente de tensión la corriente va de positivo a negativo, o sea, estaría saliendo efectivamente del punto. De igual manera, en el secundario vemos que la corriente I2 va en este sentido, saliendo del punto, por tanto en el primario esto se vería reflejado queriendo entrar en el punto. Por eso se coloca esta polaridad en la fuente de controlada de tensión en el primario, menos más, porque de esta forma la corriente iría en este sentido, de positivo a negativo. Ahora, ¿por qué estas fuentes controladas, la magnitud de la tensión es de esta manera? En las fuentes controladas básicamente es por la ley de Ohm, porque el voltaje es igual a la impedancia por la corriente y sabemos que
la reactancia o la impedancia dentro de un bobinado es igual a omega L. En este caso, como no estamos hablando de la autoinductancia, sino que estamos hablando de la inductancia mutua, en vez de omega le ponemos un M. J omega M por la corriente I1 será el voltaje. Bueno, finalmente, con esto voy a terminar. El modelo T es un modelo que quiere simplificar los circuitos que comúnmente le entregan a uno en el problema, donde vemos un primario, un secundario, la tensión de primario, de secundario y una inductancia mutua. La idea es que pasar de este sistema a este que también es mucho más sencillo, porque igual, como les dije, no existiría esta M acá que uno tendría que estar analizando dentro de las mallas, los nodos que uno hace dentro del circuito. Y bueno, para hacer este modelo primero hay que fijarse bien. La verdad es que las ecuaciones no son tan complicadas, pero hay que fijarse bien cómo uno va a fijar las polaridades. Acá vemos que B1 el positivo está con el punto y B2 también el positivo está con el punto. Y I1 como I2 están entrando al punto. Entonces cuando estamos en este caso, si ustedes se fijan las polaridades y las corrientes en ese sentido, podemos usar estas ecuaciones donde LA sería la inductancia de dispersión del primario menos la inductancia mutua, LB sería la del secundario menos la inductancia mutua, y LC sería la inductancia mutua como tal, que es la que está acá. Y ahora por lo mismo, como les dije anteriormente, acá voy a hacer el caso en el que no estarían las tensiones en las polaridades que dije, sino que por ejemplo el punto estaría ubicado acá. Entonces, como el punto está ubicado de forma distinta, en el lado negativo del voltaje V2, se va a usar estas ecuaciones para realizar el modelo. O sea, es como todo lo contrario. Si antes se estaba restando la inductancia mutua, ahora la vamos a estar sumando. Y si antes el LC era la inductancia mutua, ahora será menos la inductancia mutua. Como es negativo, generalmente esto se modela como un capacitor, más que nada por eso, porque los capacitores tienen una reactancia negativa. Bueno, y eso es todo. Espero les sirva. Y eso. Cuídense. Saludos.